La serie Pluribus y la película Contacto de 1997 serán nuestro tema en este nuevo crossover. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Buenas noches. Yo soy Charlie del Río, qué gusto saludarte, Ivanovich, de día, de noche o a la hora que sea que alguien esté escuchando este podcast. Sí, ¿Viste digo lo que hice? buenas Dije, noches porque... este podcast, Sí, hablando de algo ya noté. que comentábamos antes de entrar a nuestra grabación. Sí lo noté, y no noté asumo que todo el mundo está escuchando esto en la noche, pero a lo mejor es la mitad del día, la mitad de la mañana, la mitad de... Si están trabajando, qué bueno que nos estén escuchando en lugar de estar trabajando. Si están Bien manejando aguas, si están caminando por la calle, tengan cuidado porque si no, les pueden pasar cosas, ¿verdad, Charlie? Se pueden caer, se pueden tropezar, ya sea que vengan escuchando o no un podcast. Entonces, adelante, Ivanovich. Buenísimo el tema de esta semana. Increíble. Estuvimos discutiendo para que ustedes sepan un poquito detrás de la cortina, amigos, detrás de la cortina, tras bambalinas. Sabía que había una frase correcta. Sobre qué discutir esta semana, qué hablar, porque no hemos tenido chance de ver cosas nuevas, bueno, o tan nuevas. Entonces empezamos a como lanzar varios títulos que podían ser, hasta que me acordé y de pronto le pregunté a Charlie, oye, ¿por qué nunca hablamos de Pluribus? Y pues claro, salió que era una buena idea. No hablamos de esta serie que fue tan sonada, tan importante, la mencionamos como parte de lo que estábamos viendo, pero no hicimos un comentario como completo. Y sobre todo lo que más me emocionó fue la sugerencia tuya de con qué empatarla, y pues le diste a una de mis películas favoritas de toda la historia, basada en el libro de Carl Sagan, dirigida por Robert Zemeckis, Contacto de 1997, que me parece increíble. Sí, bueno, es que me parece que es una de las tantísimas referencias que tiene la serie Pluribus a temáticas de ciencia ficción. Y si bien, y ahorita lo platicamos, Pluribus puede tener múltiples referencias, que por cierto, Vince Gilligan no se anima a mencionarlas, pero son como muy evidentes algunas y creo que las vamos a poder platicar ahorita. Pero la premisa básica es Contacto, es una señal que viene del espacio exterior, que capta la Tierra, que trae algún tipo de indicaciones o de instrucciones o de mensaje que es descifrado y a partir de ahí no se da el resto de la historia. También habría que decir que estuvimos mencionando Pluribus en nuestras series favoritas del 2025. Quedó, en mi caso, en el top 10, no alcanzó a llegar al top 5, pero sí me parece una serie sumamente relevante. Entonces, pues si te parece, podemos arrancar con ese antecedente. Creo que hubo Sí. mucho entusiasmo por parte de los espectadores de una nueva serie de Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, el creador de Better Call Saul. Ha tenido otros trabajos, pero creo que esos son los más conocidos, los más sonados, los más aclamados, tanto por la crítica como por el público. Y todo el mundo decía, pues, ¿qué será lo nuevo que va a traer? Y me parece que nos trae esta premisa increíblemente interesante. Ya decía yo ahorita de esta señal extraterrestre que es descifrada, que al parecer es una fórmula y que al momento, voy a seguir hablando de la premisa, al momento, ¿no? De realizarla, ¿no? De ver lo que tiene, resulta que es una, bueno, no sé ni cómo explicarlo correctamente, es una fórmula que hace que poco a poco los seres humanos se vayan todos interconectando entre sí para poder finalmente convertirse en una colectividad integrada como uno, ¿no? No sé Sí. de qué otra manera lo pudieras tú decir, Ivanovich. No, creo que lo dijiste muy bien. Como todas estas, como siempre nos gusta hacer estas conexiones, no sé si mencionaste, a lo mejor me lo perdí, pero Vince Gilligan también escribió para The X-Files, que creo que a lo mejor en Breaking Bad o Better Call Saul no se nota tanto, pero pues aquí ya que se está metiendo más a la Claro. ciencia ficción está. Y por supuesto, esta premisa podría, bien, si ahorita nos dirá si sí o no, podría haber sido un episodio de La Dimensión Desconocida, como
como tanta referencia nos gusta hacer a esa serie. Lo que me gusta a mí, y que lo mencionamos cuando hablamos de las mejores series del año y cuando la mencioné a lo largo del año, Ujú. a mí me gusta mucho cómo dirige Vince Gilligan. En esa vez mencionaste que a ti te cansaba un poco, pero a mí este cuidado que le pone a cada uno de los encuadres, a las pausas que se toma, el ritmo que maneja, la poca presión que siente por decirnos qué es lo que estamos viendo, a mí se me hace muy cautivador. No siempre me funciona, pero algo tienen sus producciones que me funcionan muy bien. Y lo mismo hace con la historia de esta serie. No solamente los encuadres son raros y te tardas en ver, en entender qué es lo que estás viendo, sino que la misma historia se tarda un rato en explicarte de qué se trata esta serie. Yo entré a ella completamente en ceros, nada más por el nombre Ujú. de él y el nombre de Ray Seahorn, que pues, me gusta mucho ella y me gusta mucho él. Y entonces me tardé un montón en darme, dije, ¿para dónde va esto? No tenía idea, porque además ella es una escritora de libros tipo épicos, ¿no? De estas historias como de romance medieval o fantasiosas, tipo Game of Thrones, pero más romance, Y más eróticos. popular, mucho más popular Ajá, y menos intelectual. totalmente. Entonces, realmente no tenía idea de hacia dónde iba esta serie. Y bueno, eso no tiene nada que ver, es nada más un característica del personaje que eventualmente le va a permitir empezar a diseñar o discernir qué es lo que está sucediendo utilizando las mismas técnicas, pero me gustó mucho eso, me gustó que me tardé en agarrar la onda de qué es lo que está pasando. Y la descripción que dijiste, pues es un poco conjetura. O sea, te la puedes, la entendemos por contexto, pero nunca te dicen, esto es lo que está pasando, amigos, y eso me gusta Ujú. mucho. Sí, 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 sí. Ahora también es interesante el título de la serie, Pluribus, ¿no? Es una palabra que viene del latín, ¿no? Que habla justamente de la pluralidad. Hay un lema que es E pluribus unum, ¿no? Que significa de muchos uno, para hablar de que, pues, la unión hace la fuerza, ¿no? Más vale el esfuerzo colectivo que el individual para trabajar en todo. De ahí viene, y bueno, de ahí surge este concepto que lo terminan aplicando de esta manera en la serie. Efectivamente, es una serie que se cuece a fuego lento, diría yo, porque lo mencioné en ese momento, muy lentamente. O sea, el estilo visual de Gilligan me parece que ha sido refinado a través de su trabajo primero en Breaking Bad y después en Better Call Saul, donde conocemos al personaje de Kim Wexler, que es el de Rhea Seehorn, que es la que nuevamente es ahora protagonista de esta serie, que hizo un trabajo espectacular en esta temporada que hemos visto hasta el momento de Pluribus y lo que hizo en Better Call Saul, ¿no? Entonces es extraordinaria, tenemos un gran protagónico. La otra cuestión es qué es lo que pasa con la humanidad a partir de este contacto, ¿no? Se vuelven en esta colectividad, ¿no? Unidos, todas las mentes unidas, todo el mundo tiene el mismo conocimiento de todos los demás, trabajan colectivamente para el bien común, pero en ese proceso hubo una importante parte de la población que no sobrevivió, incluyendo la pareja del personaje de Carol, que es nuestra protagonista, ¿no? Y hay un gran resentimiento por esa parte, ¿no? Porque ella no sobrevivió. Y ella es de los pocos seres humanos en el planeta, muy poquitos, que no se conectaron por alguna razón desconocida, que tampoco se termina de explicar, ¿no? Y entonces es la que está tratando de descifrar qué pasa y en su momento no intentar o intentará revertirlo de alguna manera y tiene que entender qué es lo que está pasando antes de poder hacer algo, ¿no? Y esa aproximación ella lo hace desde su propia experiencia literaria, ¿no? Tiene este gran pizarrón donde hace sus anotaciones Ujú. para sus historias y utiliza un poco esa misma técnica, ¿no? Digamos, una especie de método empírico para decir lo que va aprendiendo y anotarse lo que va aprendiendo de esta colectividad a la que se está enfrentando. Otra cosa que me gusta muchísimo es que como fan de la ciencia ficción en sus modales de películas y de series,
independientemente de que muchas de ellas vienen, por supuesto, de fuentes literarias, es cómo es sencillo reconocer muchas de estas influencias. Sí. Y cómo Vince Gilligan, con su historia, le da un giro completamente distinto. De entrada, no, es muy común que tengamos, por una parte, series o películas de invasiones extraterrestres y qué pasa con el conflicto entre los alienígenas y la humanidad en nuestro planeta. Otras que hablan sobre de los futuros posapocalípticos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una destrucción global, ¿no? Y estos futuros distópicos, haya habido o no un tema bélico de por medio. Y de repente esta serie te hace preguntarte, bueno, ¿estoy viendo algo distópico o es una utopía? Porque también está el tema que de la noche a la mañana se acabaron las fronteras en el mundo, se acabaron los conflictos, una de las principales directrices de esta colectividad es permitir que la vida fluya, ¿no? Las plantas, los animales, todo debe vivir, no hay ningún tipo de violencia y al mismo tiempo predomina el bien común en términos de ahorrar energía, de cuidados y demás, ¿no? Y la forma en la que tienen que coexistir con este puñado de humanos que sobrevivieron conservando su individualidad es pues por el convencimiento y inclusive el consentimiento, ¿no? En el caso de consentir, de permitir que sean como quieren ser, a pesar de que se les hace la invitación a unirse. Entonces, es una perspectiva muy, muy distinta de ver las cosas. Sí, un poquito, regresando a lo que decías del título, también, al igual que con Bugonia, tengo el mismo problema que es de, güey, pudiste haber puesto un título que todos entendiéramos. Sí, sí es un tema, sucede, yo en particular por mi historia personal, como en ¿cómo se llama? Slumdog Millionaire, cosas que he vivido me han llevado por casualidad, mi historia de vida me ha llevado a saber qué significa porque conozco esa frase, pero si no la conoces, o sea, y no es Carpe Diem, o sea, no es tan popular, sí, creo que se pudo haber llamado de otra forma. Nada más ese comentario y pero sobre esta onda que hablas de lo que decías al final de la pérdida de la individualidad, creo que ese es el comentario más interesante que hace la serie, ¿no? ¿Qué significa la individualidad y a qué costo? O sea, ¿qué tal que el precio de vivir en paz, de tener un mundo en donde, lo dijiste perfecto, una de las primeras cosas que desaparece son las fronteras, porque pues, es uno de los inventos humanos más raros que tenemos, ¿no? De aquí para allá somos unos y de allá son otros. ¿Por qué? Pues nada más, o sea, y entonces desvanecer eso, obviamente desaparecen las guerras, todo lo que dijiste, pero ¿a qué costo? A costo de perder, pues, la individualidad. Entonces te metes a preguntas de qué es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Porque a lo mejor parte de lo que nos hace ser humanos es esa agencia propia, es ese sentido del ser. Si pierdo yo mi sentido del ser, ¿quién soy? Sigo siendo alguien y lo manejan muy bien en el lenguaje. Creo que el uso del lenguaje en la serie es muy interesante con este plural en el que todos hablan todo el tiempo. Nosotros queremos, nosotros tenemos sed, nosotros queremos esto, que pues sí saca mucho de onda al espectador y a Carol, la protagonista, y pues es algo muy, no sé, es como muy disruptivo, siento. Sí, y aplica muchas cosas. Es ciencia ficción, evidentemente, pero también son estas reflexiones filosóficas, ¿no? El libre albedrío. ¿Cuál es el precio de la paz, de la colectividad, sino que perderlo, ¿no? Ahora, ¿lo tenemos ahorita que seguimos siendo individuos, ¿no? ¿Quién decide nuestros destinos ahorita que estamos llenos de líderes globales que están así como de villanos de James Bond? Que parece que los que estamos en una realidad alterna somos nosotros en la vida real. Decimos, pues, ¿qué tanto podemos nosotros
controlar, ¿no? Hacías la referencia que tú sabes que me la ganaste de la dimensión desconocida. Sí dijiste, ¿verdad? Algo de la dimensión Sí. desconocida. De utilizar la ciencia ficción, ¿no? Como este vehículo para platicar de estos temas morales, ¿no? De tratar las cosas con cotidianeidad. Hay un realismo, hay consecuencias, pero al final de cuentas las preguntas que se están haciendo son enormes, ¿no? Sí. Me gusta que otras referencias que pueden ser interesantes para la serie, como parte de las temáticas que termina abordando, es, por ejemplo, películas como Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, Claro. que, bueno, pues el propio título ya hoy en día puede ser hasta un spoiler, ¿no? O una referencia del spoiler. Si no la han visto, no se los digo, pero es una de las cosas que finalmente se tratan en esta serie. Y hablando de series, Ivanovich, tampoco podía yo dejar de mencionar Star Trek, y no será la primera referencia en este programa. Hay en la serie de Star Trek The Next Generation se presentó a una nueva especie que son los Borg, que son cyborgs, son mitad parte orgánica, parte mecánica, pero que se manejan en colectividad, ¿no? Y todo tiene que ver con el rendimiento, inclusive sus naves son cubos, ¿no? No necesitan ser aerodinámicas ni mucho menos en el espacio y son mucho más eficientes y son de la forma de un cubo o algunas en forma de esfera, ¿no? Pero principalmente en cubos. Entonces ahí está. ¿Y qué pasa cuando alguien es capturado por los Borg? Es asimilado, ¿no? Como le sucede al capitán Jean-Luc Picard, que se vuelve el portavoz de los Borg en su ataque a la humanidad o a la Federación Espacial, ¿no? A las Naciones Unidas del Espacio, por decirlo de alguna manera, para quienes no estén familiarizados con la serie. Entonces, bueno, me gusta que ese tipo, a lo que voy es que ese tipo de conceptos que nos están presentando en la serie Pluribus ya los hemos visto de otra manera, pero les dan una nueva envoltura, una muy interesante forma de abordarlo. Otra más, nada más para cederte la palabra, también la mencionamos en su momento, es la invasión de los usurpadores de cuerpos, ¿no? Este libro que ha sido hecho película en el 56, en el 78, en el 93, en el 2007 y próximamente en algo más, donde una inteligencia extraterrestre empieza a adueñarse de las identidades de las personas, ¿no? Crean un doble que absorbe sus conocimientos y también se maneja en una especie de colectividad, Ivanovich. No sabía que venía una nueva versión. No, no, no. Debe, o sea, con tantas que ha Ok. habido, Ya, asumes que va a ¿no? haber una nueva, Ajá, claro. y próximamente alguna más, no sé para Ya, cuándo, pero de alguna forma esta lo es, ¿no? De alguna forma, Pluribus es, ¿no? Un, 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 una ramita, vamos a llamarlo así, de este concepto de The Invasion of the Body Snatchers. claro. Y me gustó que, porque la película fácil con cuál haber conectado esta es alguna de esas, porque es como la más, pues sí, obvia, no sé, como es muy clara la comparación. Entonces, me gusta que hayamos escogido el Contact, que es por otro lado la conexión, Claro, claro. porque de The Body Snatchers, pues sí, se ha hablado mucho en el contexto de Pluribus. Para sumar a las referencias que estás haciendo, Sí, creo que es importante también, y lo vemos en la serie, creo que era muy importante también para Vince Gilligan, porque en algún momento pone a Carol leyendo un libro de Ursula K. Le Guin, que es The Left Hand of Darkness. Tiene ella otro libro que se llama The Dispossessed, no sé si en español será Los Desposeídos, y habla justamente, me recordó lo que estabas diciendo de Star Trek, de cómo ¿quién dijiste? Los Borg los son muy Borg, eficientes sí. y así. En The Dispossessed hay dos planetas y uno es ultracapitalista como el nuestro y el otro es casi socialista. Entonces no les gusta nada que sea en exceso. Y me recuerda mucho a lo que sucede con los humanos transformados en Pluribus, que en donde no hay ego, no hay nada que se desperdicie. En el libro lo llevan todavía al extremo y hay cosas como por ejemplo, la ropa roja les parece obscena porque el rojo es un color innecesario, no es un color natural, no es un color que viene en la tela normalmente. Ujú. Entonces, gastar recursos en tener una tinta de cierto que es
vulgar. Bien bonita la literatura de Ursula K. Le Guin para quien se la quiera aventar, y claramente hay una referencia a eso dentro de la serie. Entonces, creo que tiene todas estas conexiones Sí. muy interesantes e ideas muy profundas. Y algo que me gusta de las ideas que tiene esta serie, y que no recuerdo que estuviera tanto ni en Breaking Bad ni en Better Call Saul, es algo que trato de yo comunicar a mis alumnos en las clases de guión. Las ideas grandes que tienes no tienen que ser dichas por los personajes, tienen que ser dichas por el público. Ujú. La responsabilidad o el trabajo, más bien el trabajo de un guionista, de una persona dirigiendo, es poner la ecuación 2 más 2. El 4 lo tiene que poner el público, ¿no? No tienes a ningún personaje diciendo, es que nosotros lo que hacemos es esto, sino que te empiezas a tú preguntar esta onda de qué significa ser, ¿no? Ujú. ¿Qué nos hace humanos? No la hacen, no tienes a dos personajes discutiendo, pero ¿qué le pasa al ser? No sé, ¿no? Em, y O las eso no sé, se me clásicas hace sí, las clásicas escenas de exposición, ¿no? Donde algún personaje llega y, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Y te explican lo que está pasando. totalmente. Siente eso, es que esas cosas a mí me gustan mucho de esta serie. Siente bien poquita necesidad de explicarnos cosas, al punto de que a veces es frustrante, Sí, pero, pero me gusta eso. sí, sí. Bueno, yo voy a seguir con mi mar de referentes. Esto también creo que es una que tú tienes por ahí, de Step for Wives, que ha habido al menos un par de versiones Claro, cinematográficas, ¿no? Que nos presenta una comunidad aparentemente perfecta, ¿no? Y que todo es, no, no hay fricciones, no hay conflicto entre esposos y sus esposas, ¿no? Entonces decimos, ¿qué está pasando aquí, no? Y bueno, después vemos que toda esta felicidad es programática, ¿no? Por no echar otro spoiler interesante para esta serie, que se parece también a una reciente, Ivanovich, a una película reciente, donde era más bien un tema de realidad virtual, la forma en la que se utilizaban a estas esposas, ¿no? Que es una suerte ¿la de Olivia de... Wilde? Sí, exactamente. Ella la dirige, ¿no? Sí, no la vi, pero sí, sí sé cuál es, Ah, con Harry ¿sabes Styles. qué? La trataron muy mal y me parece que está muy interesante. Es retomar esta esencia de Step for Wives y llevarla a un nivel un poquito distinto. Me pareció muy interesante. Me pareció muy Sí, me interesante. acuerdo que sonaba interesante la premisa, pero sí recibió muy malos comentarios. Muy Don't malos. Worry, Darling, ¿no? Ajá. Don't worry, darling. Y que tan malos como, ¿sabes con qué lo equipararía como reacción, así que de la colectividad en Internet con Ghostbusters, con la versión femenina de Ghostbusters? Es así como que no, no, esto no está bien, esto no debe de ser y se habló muy mal y la verdad es que no la vi hasta que salió ya en plataformas y la vi en casa y dije, caray, me la perdí en cines, me la La perdí. veré. Sí, échale un ojito. THX 1138, la primera película de George Lucas, ¿no? Esa sociedad regulada, emociones controladas, todo impuesto, un poco también viniendo de 1984, ¿no? De George Orwell, o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. O sea, están ahí todos estos pues, referentes clásicos Claro. de la ciencia ficción, pero sobre todo con este punto que bien decías de tus clases de guionismo, ¿no? Se nos plantean las cosas, somos nosotros los que tenemos que interpretarlas y los que desde nuestra cotidianeidad, en el caso de Pluribus, proyectarnos en torno a lo que está viviendo el personaje de Carol. Que por cierto, veía yo ahorita, se me abrió en español Internet Movie Database y dice, una mujer amargada tiene que luchar contra... Yo dije, Sí. ¿Qué descripción es esta? Una mujer amargada. Bueno, esa mujer amargada es la única que está pensando ¿no? Con objetividad lo que está sucediendo, porque cuando conocemos a estos otros humanos no asimilados, para retomar esta frase de los Borg, están algunos pues en algún tipo de comodidad, ¿no? Unos lo aceptan así como, pues ni modo, ya pasó esto, ¿no? Me sigo rodeando de mis seres queridos que pues están ahí en cuerpo, aunque no precisamente en su individualidad. Y otros, uno en particular que al ver que todo lo que pide se lo conceden, pues hace cuenta que es como, te decía yo, como mi bella genio, ¿no? Donde le Sí. puede conceder absolutamente todo lo que quieran.
y él pide el avión presidencial estadounidense, pide prácticamente que le recreen escenas de James Bond para jugar como si estuviera, ¿no? En una simulación, en fin. Entonces, Tal cual. también es cómo cada quien lo puede, cómo cada quien puede enfrentarse a eso, ¿no? Y que Y, descubrirá, además, Carol, que puede haber todavía alguien más gruñona que ella en la desconfianza que tiene hacia esta inteligencia común, por llamarle de alguna manera. ahorita que dijiste eso de la simulación, otra cosa que a mí me recordaba constantemente es a Truman Show. No tiene nada que ver, pero algo me recordaba sobre esta Sí, idea de la no, el hecho de simulación. que todo aparentemente está perfecto, ¿no? De que saludas igual Sí, lo mismo todos los días a tus vecinos, ellos te saludan exactamente igual, se inclinan de la misma manera y, ¿no? El mismo Truman empieza a decir, bueno, es que esto no se ve normal. Hay algo, hay algo curioso que está pasando aquí y eso es un tema que si no temáticamente se aproxima más bien como atmósfera a Pluribus y sí, eso claro. me gusta. Ahorita que hablabas sobre las opiniones No te preocupes, cariño, creo que se llamó en español, y cómo se te forma una opinión antes de ver las cosas. Ujú. Creo que a lo mejor ese también puede. ¿Qué? Te predisponen. Sí, pero creo que ese también puede ser otra lectura de la serie, de cómo, lo mismo que decías, qué tanto libre albedrío, por utilizar este término, tenemos realmente en esta sociedad capitalista que a todos nos vende la misma idea de lo mismo, qué tanta Ujú, libertad realmente estás ejerciendo, incluso antes de meternos a temas sobrenaturales o metafísicos y todas estas cosas. ¿Qué tanto realmente tienes poder de decisión en una sociedad que está construida no bajo las mismas reglas? Y ujú, la otra es, ¿qué tanta libertad de opinión realmente tenemos cuando todos estamos consumiendo lo mismo y vivimos cada quien en nuestras cámaras de eco personales? ¿Qué tanto las opiniones, decisiones que estás teniendo son opiniones tuyas y no que te robaste de alguien más? Entonces, creo que todo eso son lecturas interesantes que se le pueden dar a la, sí, a la serie. Y la otra cosa que te quería comentar de la otra cosa que dijiste es sobre la sinopsis de La Mujer Amargada. Ese sí es un tema para mí importante. Así como no me gusta que le digan a las películas pelis, porque ajá, yo personalmente me siento agredido por ninguna razón, pero lo siento. Me molestan mucho las sinopsis que no te dicen de qué se tratan las cosas. Y eso es una epidemia mundial moderna en el que las sinopsis tratan de sonar como muy, como que tratan de esconderte de qué realmente se trata la cosa, en lugar de decirte una señal extraterrestre llega y convierte a toda la gente en una conciencia sola y una mujer está solita y tiene que luchar contra ellos. Fin. No, es una mujer amargada, lucha contra una epidemia de felicidad que realmente no te dice nada. Y eso lo claro. hacen muy seguido y me desespera tanto. Entonces, cuando me toca hacer en Cine Premier las sinopsis de los estrenos de la semana o de Netflix o así, me esfuerzo por no poner la sinopsis oficial que ellos ponen, sino realmente decirle a la gente de qué se trata esta cosa que van a ver, porque ya, gracias, me No, bajo no, de sí, mi... que es lo que muchos queremos saber, ¿de qué va? ¿De qué Sí, va? Y no estas líneas genéricas que se están utilizando para describir las cosas, ¿no? Finalmente así sí, le podrías intercambiar esas descripciones o esas sinopsis a diferentes series o películas y da exactamente lo mismo. sí, Entonces sí es importante, claro, también hay una frontera que no me gusta cruzar, que tú la conoces muy bien, que es el spoiler, ¿no? El echar a claro. perder la experiencia, la sorpresa. Y en este caso, aunque hemos hablado de varios de los elementos con los que cuenta la serie, creo que también está la forma en la que uno lo puede apreciar desde el aspecto visual, desde el aspecto emotivo, Y las desde la ideas, interacción de los personajes, las ideas, la interpretación, que es lo que estábamos diciendo, porque efectivamente Vince Gilligan no te lo desmenuza, no te lo explica, y eso también termina siendo interesante. De ahí a que yo diga, pudieron haber avanzado más, ¿no? En la narración, en 1 o 2 episodios, ¿no? Pero bueno, es
un aspecto contemplativo que él está poniendo allí, ¿no? Y te digo otra de mis frases que me gusta decirle a mis alumnos, trama no es todo. El lenguaje cinematográfico está construido de Sí, muchas cosas. no, no, por supuesto, pero para mí es uno de los aspectos que más disfruto. Me encanta sorprenderme. Por ejemplo, igual que tú, llegué a Pluribus con el mismo conocimiento básico. Es de Vince Gilligan, punto. No necesitaba más. No necesitaba más. Ahora, eso no significa que todo lo que toque sea oro, porque nos han roto No, el claro. corazón nuestros artistas, creadores, directores, guionistas, novelistas, que sí, de repente dices, ¿cómo creo algo tan increíble? Y de repente termina haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Pues no sé, Ivanovich, si quieres comentar algo más sobre todas estas reflexiones a las que nos invita la serie Pluribus. A mí, insisto, lo que más me gusta es decir, para mí, digo, finalmente lo digo, es distópica, ¿no? Es una tragedia perder tu individualidad. Pero sí lo podría, o sea, entiendo que sí podría darse esa lectura, ¿no? Bueno, el mundo llegó a una utopía, hubo un costo, sí, se murió mucha gente, pero no fue a propósito, no había la intención de matarlos y al final de cuentas estamos todos en santa paz y en santa armonía. Claro. No tengo nada más que añadir, creo que ya saqué todo lo que tengo que decir, pero es un muy buen punto de contacto. Oh, Es una buena transición, porque hablando de cineastas y personas que crean cosas que son increíbles y luego hacen cosas que no tanto, creo que es una buena forma de describir al director de Contacto, Robert Zemeckis, que lo mismo nos ha dado grandes clásicos del cine, como otras películas que podríamos ignorar por completo. hablamos de una de ellas la semana pasada. Robert Zemeckis es el guionista, junto con Bob Gale, de la película Trespass, que en Sí. México se llamó Los Saqueadores. La platicamos, sí, fue el episodio pasado, ¿verdad, Ivanovich? ¿O me Sí, estoy sí, 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 equivocando? sí, sí. Fue el No, no, episodio no. pasado, sí, efectivamente, pueden hacer cosas así muy interesantes. Igual, Back to the Future es una de las películas y trilogías favoritas de mucha gente cinéfila, y de repente, pues nos hace cosas como eso. Entonces, no hay ninguna garantía, no hay ninguna garantía. Sin embargo, me parece que, y aquí ahorita que decías, jugando con este asunto de las palabras para hacer contacto, mi pregunta es, ¿hablaremos contacto o hablaremos sin tacto, Ivanovich? Porque hay muchos temas que también invitan a la polémica. En el caso de la película basada en la novela de Carl Sagan, que es justamente del mismo nombre, ¿no? ¿Qué pasa con la misma premisa? O sea, podrían empezar igual las dos, la serie y esta película, ¿no? Se identifica esta señal extraterrestre, pues sí, porque es fuera de nuestro planeta, y se trata de dilucidar, de traducir, de entender qué es lo que nos están diciendo y esto que nos dicen va a ser para beneficio o perjuicio de la humanidad, ¿no? Y siendo Carl Sagan un científico consumado que se dio a la tarea de verdad que con, con, con todo su ser de ser didáctico, de enseñar y de promover el método científico, la importancia de poder de corroborar las cosas y demás, le tiene mucha paciencia a los temas espirituales, religiosos, políticos, burocráticos, y creo que nos presenta un abanico sumamente interesante, tanto viene de un cuento, después novela y posteriormente película, que él ya no llegó a ver, ya no sobrevivió a poder ver el estreno finalmente de la película Contacto, pero me parece que sigue siendo igual de interesante, igual de vigente tantos años después, desde 1997, está por cumplir 30 años el año que entra, Ivanovich. Sí, a mí es un libro, es una película que me gustan mucho, justo por eso Carl Sagan es una de mis personas favoritas de la historia, junto con Benjamin Franklin, es como de mis grandes héroes de la historia, y es justo por eso, por esa forma tan
tan humana que tenía de comunicar la ciencia. Y es algo que yo no soy comunicador de ciencia, pero es algo que yo trato de llevar cuando sea que me toca hablar remotamente de algún tema así, de pensamiento crítico, de escepticismo, de todos estos temas que son pues importantes, nunca soltar esa humanidad, porque como bien dices, es una película que toca temas fuertes, toca temas, hace la pregunta o una de las preguntas más grandes de la existencia, que es, ¿Dios es real o no? Y lo hace de una forma con mucho tacto. A ver, con mucho tacto, sin caer en esta cosa que muchas veces la gente atea, gente que tiene un pensamiento más racional, nos tienden a tachar y muchas personas sí actúan con muchísima arrogancia hacia las personas creyentes. Y es una arrogancia que viene de un lugar pues de dónde viene toda la arrogancia, ¿no? De sentirte más que alguien. Y Carl Sagan nunca hizo eso. Y eso se demuestra en la película. Es fantástico ver la compasión con la que trata todos estos temas y el entendimiento que tiene el personaje de Matthew McConaughey, que es un religioso. Sus palabras no salieron de una persona religiosa, sus palabras las escribió una persona 100% atea, 100% seguro de lo que creía Carl Sagan, pero entiende de dónde vienen todas estas creencias y esos discursos tan bonitos que da Matthew McConaughey, creo que son un ejemplo a seguir para todas las personas que quieren hacer no solo divulgación de ciencia, sino entrar a estos debates, ¿no? Tratar de entender a la otra persona sin desechar sus ideas de entrada. Con lo que no sé qué tan, bueno, no me pasó a mí, o nunca me ha pasado a mí con esta película, es lo que dices que genera mucha polémica. Siento que está escrita de forma tan elegante que, pues si tú crees, o sea, estés del lado que estés, tiene sentido para ambos lados, siento. No, sí, me refiero a que podría generarla, ¿no? Si quieres agarrarte de Claro. algo o sea, definitivamente tiene todos los elementos, pero claro, es inteligente y elegante la forma en la que Sagan plantea todo. Dice, sí, ¿qué pasaría con la gente que es sumamente religioso? ¿Qué pasaría con la paranoia militar que existe en muchos países? ¿Qué pasaría con la desconfianza que hay entre los mismos países de nuestra planeta? O sea, como que no dejó ninguna piedrita sin levantar, ¿no? O en su caso como científico, no dejó ningún cuadrito sin ponerle su palomita, ¿no? Sin su checklist. O sea, es un checklist de cuáles serían todos estos temas. ¿Qué pasaría si supiéramos finalmente a través de una señal de otro planeta, ¿no? ¿Qué pasaría con la humanidad al saber que no estamos solos, ¿no? Ahora, tiene también hay unas frases bien padres que se repiten un par de ocasiones en la película, que es, pues bueno, considerando el tamaño, pues no nada más de nuestra galaxia, sino del universo entero, si fuéramos, y lo voy a parafrasear porque no me la memoricé, pero el concepto es, si fuéramos los únicos, qué desperdicio de espacio, ¿no? Y, o sea, las posibilidades son infinitas prácticamente para decir, no puede ser este el único planeta donde finalmente se logró que hubiera vida, y no solamente vida, sino vida inteligente, o lo que creemos que somos al autonombrarnos como vida inteligente. Entonces, pues ahí está parte del planteamiento que tiene. La otra cuestión que me parece muy interesante, entiendo que es su único trabajo de ficción como Sí. novela, la de Contacto, todo su resto de sus trabajos son científicos, de investigación y de divulgación científica, sobre todo el libro Cosmos y su casi simultánea aparición como serie televisiva en 1980. Aquí en México la vimos a principios de los años 80, la vimos en televisión abierta, Ivanovich, quienes ya ¿No es de estábamos los en este 90? planeta. No, es del 80, Wow. ahorita si quieres lo verifico, pero el doblaje era fabuloso. A tal grado interesante, magnético e hipnótico, que a la hora de escuchar años después la verdadera voz de Carl Sagan, es que no le queda.
No manches, a mí una de A las cosas ver, que más me gustan de él es su voz. Me encanta cómo habla. a ver, Ivanovich, pero sí aquí hay un tema, y yo soy muy defensor de ver películas y series en su idioma original, pero también hay un impacto que no puedo negar de cuando conoces una película o una serie en la versión doblada, en nuestro caso al Claro, español, en nuestro caso en la versión mexicana y o latinoamericana, que es tu fuente original. Y ya cuando después escuchas el verdadero, o sea, ver Don Gato en inglés, inclusive le dimos otra dimensión con el doblaje en México. El libro de la selva, híjoles, no, creo que sí levantó la película. El sí. doblaje tan increíble que tuvo, un poco, Star Trek, las voces de Spock y de Kirk en el doblaje de la serie original en México son increíbles. Lo mismo pasa con Carl Sagan. Fue un fenómeno en ese momento en el que en la televisión mexicana teníamos muy poquitos canales, olvídense de la diversidad que tenemos hoy, que en aquel entonces nos parecería de ciencia ficción, ¿no? Había unos cuantos canales, dos principalmente con contenido internacional, el 13 y el 5. Y ver esta serie semanal de estreno, hipnotizante, por su contenido y también la forma en la que estaba doblada, ¿no? El famoso Cosmos, un viaje personal. Y te ibas con toda esta historia de la humanidad, historia del conocimiento, historia de la astronomía, historia de las hipótesis que podrías hacer sobre lo infinito que termina resultando el universo. Y Es, él desde una supuesta nave espacial que estaba recorriendo primero nuestro planeta, el tiempo, no era un viajero en el tiempo, era un viajero en el espacio y nos explicaba de una forma tan amena y tan entendible que de verdad, o sea, dije yo a lo mejor quiero ser astrónomo. sí. Esa parte es muy clave. Carl Sagan pertenece a una generación en la que ser científico, ser astronauta, ser estas personas que están descubriendo los límites, ¿no? Están al límite del conocimiento humano y están descubriendo cada vez más, construyendo conocimiento, eran vistas con mucho asombro y eran ejemplos a seguir. Desafortunadamente vivimos ahora, y en gran parte gracias a las redes sociales, vivimos en una sociedad que un poquito antiintelectual, en el que saber mucho, ser estudioso, te hace, te hace parte del sistema y entonces no piensas por ti mismo. Y todas estas tonterías que ciertas personas que se educaron solitas y viendo videos de YouTube creen que es la verdad. A mí me da mucha tristeza, me pone muy mal pensar en lo que pensaría Carl Sagan de dónde está la sociedad actual. Porque sí, Cosmos hacía justo eso que acabas de decir, lo que más hace es Claro. inspirar. Te inspira Y a que, sí, ¿qué? inspira. Te inspira a que a hacerte preguntas, a perseguir esa curiosidad, pero no perseguirla a lo loco, no haciendo tu propia investigación en videos de YouTube, sino perseguirla con una metodología, con racionalidad, con pensamiento crítico, con lógica, y te llevan a grandes respuestas. O sea, el primer episodio de Cosmos, que yo la descubrí más tarde, si me dices que es del 80, tiene sentido porque no la vi en la transmisión original. Yo la Te vi mucho confirmo, más perdón, tarde. hablando de grandes datos, sí, es del 80, lo acabo de revisar. Sí, tiene sentido que yo no la haya visto pues a esa edad, pero la vi después, la tengo en DVD, entonces la tengo como, y de pronto cuando yo trabajo, super paréntesis, cuando trabajo en cosas que son un poco mecánicas, como la actualización de estas listas que te digo de Cine Premier, a veces lo hago viendo una de dos cosas. O veo a Bob Ross pintando, lo cual es Wow. increíble, en YouTube están todos los capítulos, o veo Cosmos. Entonces tengo cositas más o menos frescas y el primer episodio comienza con explicándote cómo dedujeron no solamente que la Tierra era redonda, sino cuánto medía. Y la Ajá. metodología que utilizan a partir de sombras es simplemente, o sea, la maravilla del ingenio humano.
y que luego venga un tarado que vio 4 videos de YouTube a decirnos, es que las pirámides no se pudieron hacer sin alienígenas. O sea, cuate, no tienes idea de lo que es capaz el humano. Y bueno, todo eso hace Carl Sagan. Vayan a leerlo, ya hablé demasiado. El otro dato que quería sumar, además de este asunto de que era del 80, es que el actor de doblaje que hizo su voz se llama Agustín López Zavala. Aquí para México, y en España, que también, pues también mucha gente lo recuerda en su versión doblada, ya es José María del Río Tocayo, de apellido mío. Por cierto, ahorita que mencionaste estos videos de Bob Ross en YouTube, también seguramente los ves en inglés, doblados al español eran muy divertidos, cómo hacía sus También árboles son divertidos felices. en inglés. Sí, seguro, pero Bob Ross sí lo vi en español. Esa sí, ok, en algún momento lo vi en mira, español. Ajá. o sea, sí sabes de los árboles felices y las rocas, ¿no? No, el ejemplo más grande que tenemos de eso es lo que nos pasó cuando vimos la guía del viajero intergaláctico, que comentamos, tuvimos la misma experiencia. Empezó sí. la película con esta narración en español, que claro, reconozco perfecto la voz de todas las películas que vi de chico, pero ya me estaba parando para irme. Entonces, Igualito. sí. Fantástica experiencia. Y estaba doblada únicamente la voz de la guía del viajero intergaláctico en esa película. Ya para finalizar ese punto y hablar de Contacto, algunos episodios, no todos, completos, doblados en la versión original del doblaje en México, están en YouTube, por ahí disponibles. Mira. Entonces también échenles un ojo, porque sí, lo escuchas nuevamente y sí se te enchina la piel. Ivanovich, sí se te enchina la piel de volver a vivir esa experiencia de este divulgador científico fantástico que es Carl Sagan. Entonces él crea esta historia que termina convirtiéndose en película protagonizada, un repartazo, ¿no? Yo debo decirlo. Jodie Foster, como al final de cuentas Ni su hemos alter mencionado a ego. Jodie Foster. Sí. Claro, Matthew McConaughey, Tom Skerritt, John Hurt, y nada más de mencionar esos nombres juntitos, Tom Skerritt y John Hurt, decir, bueno, parte de los tripulantes del Nostromo de Alien, el octavo pasajero en México, estuvieron en la película de Contacto. La verdad que me parece sumamente interesante, y tuvieron digamos, también los desenlaces similares en las dos películas. Hablando del reparto, a mí, yo hasta el día de hoy, William Fichtner, que tiene un papel muy pequeño en la película, yo sigo pensando que es ciego. Cada vez que lo veo, a él y a Emily Watson, que sale en Hannibal de ciega, también siempre que los veo digo, mira, es el ciego o la ciega, pero no son ciegos. Sí ve. Oye, William Fichtner, porque es una de las presencias interesantes de la película y de los actores. ¿Qué le pasó? Yo siento que se me desapareció de la pantalla hace algunos años. No sé. Y sí, era un actor con cierto rango y que participó lo mismo en Contacto que en Armageddon, que en Gone in 60 Seconds. ¿Cuál era esta película? Bueno, en fin, películas muy interesantes. La última vez que lo vi fue en Prison Break. No sé si hizo algo después de Prison Break. Cierto. Y creo que igual, que exacto. Creo que sí, habrá que revisar su filmografía a ver qué fue de él finalmente, ¿no? Pero bueno, Matthew McConaughey, un hombre que había, su personaje en la película iba para ser religioso y finalmente termina siendo teólogo, ¿no? Creador de un bestseller. Oye, otra cosa interesante de la película y de Sagan, ¿no? Decir, tratan de aterrizar lo más posible en nuestra realidad la película, sobre todo para el público estadounidense, que la mayoría de los comentaristas televisivas, reporteros y periodistas que aparecen en la película y comediantes, como Jay Leno, por ejemplo, son reales, ¿no? Que se prestaron para participar, y tiene también mucho de estos elementos de efectos especiales que se utilizaron para una película del propio CMX, que es Forrest Gump, ¿no? En el tema de las multitudes, en el tema de combinar, ¿no? Pietaje de alguna persona real combinada con los actores, ¿no? En este caso, del presidente Bill Clinton, etcétera, ¿no? O sea, se siente ese estilo que termina aportándole CMX, y que suma bien, ¿no? Para los efectos que tiene que ver con la película. Ahora, la película empieza con este asunto de que estamos viendo nuestro planeta y de repente a escuchar de manera mezclada
radio, televisión, señales de radio y televisión, y de repente se empieza a alejar del planeta en la cámara y nos va llevando primero por el sistema solar y después, ¿no?, por los confines de la galaxia, así de que la señal está viajando. Ahí va. Y yo inmediatamente pensé en un par de referencias muy divertidas, ¿no? Una es Galaxy Quest, que es una parodia sensacional de Star Trek, ¿no? Donde una inteligencia de otro planeta reciben la señal de un programa de televisión tipo Star Trek y ellos creen que es un documental, ¿no? Que son archivos históricos y se convierten en sus héroes estos personajes y vienen a la Tierra a tratar de conocerlos. La otra, por supuesto, lo que es parte ficción, parte realidad, la sonda del Voyager, que es lanzada al espacio con el propósito de dar a conocer que hay una inteligencia en nuestro planeta, ¿no? Con mensajes en diferentes idiomas, con música, con fórmulas matemáticas, con conocimiento, y que ese hecho histórico se convierte en un elemento de historia en Star Trek The Motion Picture, la primera película de Viaje a las Estrellas, donde el Voyager termina llegando a unos confines del universo donde se convierte en una entidad pensante, no cobra conciencia de sí misma, es cambiado, ¿no? Cambia su forma y crece y de repente se regresa a la Tierra en busca de su creador, ¿no? Y si no lo encuentra, pues con la posibilidad de destruir el planeta. Es Viger, porque, pues, ¿no? Con el tiempo se le habían borrado algunas de las letras. En lugar de Voyager decía Viger, I'm Viger. Está padrísimo. Entonces, bueno, pues ese concepto me gusta, ¿no? Que al final, pues es el que utiliza, ¿no? Llegó a algún lado nuestras señales, la primera, una de las primeras señales televisivas que fue la transmisión de los Juegos Olímpicos del 36 en Alemania. Sí, claro. Que ese detalle está buenísimo. Y esa señal la regresan magnificada a la Tierra, pero con pues un mensaje también allí integrado, ¿no? Que terminan siendo los planes de un aparato que nadie sabe qué va a hacer. Y bueno. Quería regresar un poquito a lo de los efectos especiales y sobre todo a la parte visual, porque hemos hablado mucho de las ideas detrás de la película y sobre todo que le metió Carl Sagan, pero también, o sea, la película tiene su propio mérito nada más por el lado audiovisual. Creo que es importante destacar eso. Robert Zemeckis siempre ha sido un director que le interesa mucho empujar un poquito ese límite de lo que es posible con los efectos visuales, sobre todo los prácticos, tanto así que a veces la línea se la pintamos muy bien y le dijimos, no, ya te pasaste, cuando hizo 2 películas que hasta el día de hoy las recordamos como, sobre todo el Expreso Polar, que creo que sí, no la aguanta nadie, y Beowulf, que ya casi nadie recuerda, pero que también sí, no fue increíble, pero cuando lo hace bien, lo hace muy bien. Un caso es Forrest Gump, y el otro aquí tiene varios truquitos, los que mencionaste, y el famosísimo del espejo, de cuando va la niña corriendo por las escaleras y alcanza la cosita de las medicinas atrás del espejo de su baño, que es un efecto que búsquenlo en YouTube, amigos, porque es espectacular y la forma en la que lo hicieron es muy creativa, porque son efectos prácticos en ese caso. Entonces, sí, visualmente la película también tiene mucho que celebrársele. Sí, es como un plano secuencia y cuando nos damos cuenta todo está visto desde el punto de vista del espejo, entonces está increíble, ¿no? Es casi como de Alicia en el País de las Maravillas o del otro lado del espejo, ¿no? Es un poquito ese juego que hace. Entonces, bueno, ¿qué sucede con los países y los gobiernos y la humanidad misma cuando se enteran? Pues bueno, se vuelve ¿no? Hay quienes lo ven como algo apocalíptico, hay quienes lo ven como algo que celebrar, pareciera que hubiera sectas, ¿no? Me acordé mucho cuando estábamos hablando de Woodstock, ¿no? Cómo se congregan todas estas personas alrededor de esta zona desértica donde están las antenas que están buscando este tipo de señales y este programa SETI que es real, ¿no? Search of Extraterrestrial Intelligence, que es el que adopta el personaje curioso, divertido, ingenioso de Jodie Foster, que desde su versión infantil y bajo la guía de su padre, interpretado fenomenal por David Morse, que me parece también, porque sale tan poquito tiempo, ¿no? Es plenamente justificable como parte de la historia, y cómo desde el inicio está de una manera nuevamente
didáctica, sencilla, respetuosa, esta distancia entre lo científico y lo que tiene que ver con la fe, ¿no? Sí. Ella está con su radio de onda corta y está viendo hasta dónde puede llegar y tiene un mapa donde va poniendo con tachuelas hasta dónde se pudo comunicar con alguien y lo más que había llegado era hasta Pensacola, Florida, con un trailero que le contestó y entonces pone, ya sabes, la tachuela con el pedacito de estambre para ver qué distancia. El papá le dice, mira, son tantas millas o en nuestro caso kilómetros de esta distancia. Oye, pero si tenemos una antena lo suficientemente grande, podemos escuchar de otro lado, sí, pues tal, y podríamos escuchar lo que se oye en la Luna, sí, y lo que se oye en Júpiter, sí. ¿Y nos podría escuchar mamá? Su mamá fallecida, así me voy a quebrar otra vez, Ivanovich. No, ahí está la respuesta, no. Entonces se trata con tacto, con mucho tacto, este tipo de cuestiones que tienen Sí, también que ver totalmente. con lo finito que terminamos siendo como seres humanos. Y ya habrá otros personajes, el mismo Rob Lowe, como un religioso ultraconservador, pero que finalmente tiene un lugar en la mesa de los asesores presidenciales, ¿no? O el mismo teólogo de Matthew McConaughey, o los burócratas como Tom Skerritt, que si bien es un científico, también es un tipo que más bien se mueve bajo su propio beneficio, ¿no? Se va moviendo como salamero entre las cúpulas gubernamentales, James Woods como el asesor gubernamental. No, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué es lo que está pasando? Los militares, ¿no? Que tienen que entrar con este tema de paranoia. La información la podemos o no, debemos compartirla porque es algo, pues de seguridad nacional. No, es seguridad global, finalmente. Él, claro, una figura que termina siendo interesante, su especie de alegoría del propio Howard Hughes que se sigue reproduciendo en la vida real, Claro. y con estos megalómanos nuevamente de película de James Bond, ¿no? Multimillonario, excéntrico, que encuentra, ¿no? Una inversión en el personaje de Jodie Foster para poder permitir que ella continúe con sus investigaciones y ser pues como una suerte de mecenas, ¿no? Con sus propias intenciones también, desde otro punto, y sus propias intenciones y excentricidad. John Hurt me pareció fantástico en ese papel. Sí, totalmente. Pues no sé, yo, increíble, véanla, amigos. Está disponible en un montón de lugares a la renta y, si no me equivoco, con parte del catálogo de Prime, pero está a la renta en varias plataformas digitales. Si no la han visto, véanla, se les recomendamos muchísimo. Y pues nada, Charlie, si quieres, pasemos a la sección de qué vimos, qué otras cosas que vimos esta semana. No sé si viste algo, yo la verdad no he tenido tiempo de ver nada porque, como te comentaba antes de empezar, ya empezó Sundance en línea, entonces pues estoy clavadísimo viendo películas de Sundance en el poco tiempo libre que tengo. Las platicaré después, pero fuera de eso no he visto. No es cierto, el sábado pasado vi Sinners, qué forma de arrepentirme de no haberla visto en cines. ¿No la habías visto, Ivanovich? No la había visto. Bueno, Y también nada es más un súper motivo de crossover, ¿eh? Pues teníamos que anotar ya mismo. pues me pareció espectacular, sobre todo, y si la platicamos después con más detalle, esa secuencia en la que, la secuencia musical, que no se les voy a spoilear, pero hay una secuencia musical muy impresionante, que no les quiero decir qué pasa, por si no la han visto, vayan a verla, pero fuera de eso, nada más, recomendarles un montón de libros de Carl Sagan, principalmente 2, tiene muchos, pero los que yo más me gustaría que leyeran más personas son Los Dragones del Edén y El Mundo y sus Demonios. Creo que son los 2 libros fundamentales de Carl Sagan, y vean Cosmos, o al menos la versión moderna de Cosmos que hizo Neil deGrasse Tyson, que sigue en la misma línea. Obviamente Neil deGrasse Tyson no es Carl Sagan, pero hace su intento y creo que está padre la serie y está padre que exista, sobre todo. Fin, y ya es todo, Charlie. Muy bien. Mira, Ivanovich, con gran escepticismo, porque yo quedé sumamente decepcionado de las últimas temporadas de Game of Thrones, cuando se les Sí, acabó cierto. el material literario y empezaron a inventar lo que podía pasar con los personajes, que fue de verdad, no, me rompió el corazón lo que sucedió con esa serie finalmente. Esta de Night of the Seven Kingdoms, ¿no? El Caballero de los Siete Reinos, que se está estrenando un episodio cada domingo en la noche en HBO.
y dije, a ver qué tal está. Y me salí, wow, increíblemente contento. Increíblemente Wow. contento porque en este universo medieval mágico de Game of Thrones, reencontrarme con personajes que no encajan allí por su bondad, por su ingenuidad, por su inteligencia, por su afán de superarse, me gustó mucho. O sea, nuevamente no pertenecen allí, ¿no? El mejor personaje de la primera temporada pues termina, ¿no? Con un trágico final, antes inclusive de que se acabe la temporada, porque era el único que era, ¿no? Justo y ecuánime en sus decisiones en este mundo corrupto y violento. Pero me pareció una serie sumamente conmovedora, conmovedora. Este ayudante de caballero eh, que, que finge ser un caballero él mismo ante la muerte del hombre para el que trabajaba y que intenta abrirse paso por la vida y que adopta el mismo como ex escudero, ahora adopta un pequeño niño como escudero que es ridículamente encantador y donde se contraponen no nada más en términos de personalidad, sino también físicos. No, este es un hombrezote enorme, Duncan de Toll, y el niño, Egg se llama, pequeñito, diminuto, flaquito y ridículamente inteligente. Entonces, es una, ¿no? La pareja dispareja funcionando nuevamente a la perfección, inmersos en el universo de Game of Thrones, que por cierto, si has visto Game of Thrones y House of the Dragon, qué bueno, qué padre, vas a entender un montón de referencias y de casas y de todo, pero si no la has visto tampoco importa, se sostiene perfectamente por sí misma. Esta historia apenas lleva 2 episodios, pero estoy de verdad así súper encantado con eso que acabo de ver. No sé si te mencioné el último programa que hicimos en Citizen Boomer, que ya sabes lo irreverentes que son Alejandro Alemán y Antonio Camarillo. Cuando me caí, me accidenté, hablaron del hombre nuclear y no, porque todo el mundo me ha dicho, como el hombre nuclear, como Robocop, como Terminator, como no, todo el mundo, Iron Man, en fin, ellos dijeron, pues tal vez como el hombre nuclear, pero más bien como el macho biónico, ¿no? Esta película con Andrés García. Y hicimos un Citizen Boomer con el macho biónico y con Robocop 2, ¿no? Que son películas también que vi. El macho biónico nunca la había visto. Es de verdad, el nivel es lamentable, pero el humor involuntario es sensacional y bueno, lo discutimos ampliamente en Citizen Boomer y Robocop 2, que por supuesto infinitamente menor que la anterior, pero pues había que jugar con este elemento, ¿no? De una tragedia física y cómo te pueden o no arreglar. Entonces, Claro. bueno, vimos esas películas y tuve una invitación para participar en el programa de Filmoteca en TV UNAM con José Antonio Valdés Peña, con el querido Pepe Valdés, y gracias también a Salvador Pérez, que está ahí en la producción, para platicar de una película que se llama The World of Henry Orient, que en México me parece que se llamó Dos chicas y un seductor, una película del 64, de George Roy Hill, el director del Golpe, y de Butch Cassidy and the Sundance Kid, una película que hizo antes de esa, de dos chicas neoyorquinas de buena posición económica, adolescentes, que terminan ¿no? con una inquietud sobre un músico, un pianista regular son, que es se cree Casanova, que es interpretado por Peter Sellers, ¿no? El Henry Oh, Orient wow. del título. Entonces, creo que es la primera película de Peter Sellers en Estados Unidos. Entonces, es una joyita interesante que descubrir y la pasaron ahí en TV UNAM, y me tocó comentarla al final de la película. Entonces, bueno, pues son de las cosas que he visto en estos días. Ivanovich, continúo mi recorrido por Curb Your Enthusiasm. Ya vamos en la temporada 4, empezando la temporada 4, este show de Larry David, ridículamente irreverente también, que está haciendo las delicias de esta familia. Qué bueno. Pues ahí está, amigos. Ya tienen un montón de tarea para ir a ver, por favor, ver y leer. Si También es que Úrsula quieren, K. Le si Guin, es no que se les quieren. olvide todo. ¿Qué? Sí, si es que quiere. Bueno, ya una última referencia, perdón. Esta forma en la que tiene al final de cuentas del contacto del título el personaje de Jodie Foster, que Carl Sagan estaba en contra de que hubiera un contacto físico, ¿no? Y de que se presentaran como antropomórficos a los
alienígenas, ¿no? Entonces es un contacto intelectual que también se manejó muy bien en la serie de Star Trek, en la serie Deep Space Nine en particular, con una inteligencia extraterrestre o alienígena que terminaron llamándole los profetas en un planeta, porque decían, ¿cómo es que estos conocen el pasado y el futuro? Son los profetas, ¿no? Era una inteligencia muy superior que finalmente no tenía la misma concepción lineal del tiempo de nosotros. Y cuando hacían contacto con algún individuo de cualquier raza o planeta, se manifestaban en sus pensamientos, en sus recuerdos, y hacer una pregunta, ¿no? Uno regresaba siempre al momento de la muerte de su esposa. ¿Por qué existes aquí? ¿Por qué existes aquí? ¿No? ¿Qué tiene que ver todo este asunto también con la película de Contacto, ¿no? De la pérdida, del dolor, del duelo. Y curioso que Matthew McConaughey también participara en Interestelar, donde el tema del avance tecnológico, de la exploración espacial, del posible contacto y de la relación padres e hijos sea tan importante. Fin del comentario, Ivanovich, ya para despedirnos. Claro. Está bien, pues vámonos, amigos. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado o visto, quienes nos estén viendo en YouTube o en Spotify o donde sea que ustedes consigan esta cosa. Hasta la semana que entra. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @JIvanMorales en Instagram. Y nada, despide tú, Charlie. Muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar en redes sociales como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series. Y claro, siempre desde hace 20 años y cachito en el podcast de Cinemanet, actualmente identificado como Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más, en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Nosotros desde Crossover nos despedimos. Iván Ivanovich Morales, un servidor Charlie del Río. Les esperamos con series y también, por supuesto, con cine y más cine. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo Crossover.